Continuamos hoy nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y nos encontramos en el capítulo 5. Y como mencionamos en nuestro programa anterior, en realidad tenemos tres motivaciones que Dios da a los creyentes para servirle aquí en este mundo, testificando por Él, predicando su palabra a los que están perdidos. Ya hemos mencionado la primera de ellas, como dijimos antes, se encuentra en el versículo 10 de este capítulo 5. Veamos ese versículo una vez más. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted, amigo oyente, será recompensado según la forma en que sirva al Señor aquí en la tierra. Lo maravilloso de todo esto es que tenemos un motivo para servir a Cristo, porque tendremos que presentar un informe ante Él un día venidero. Él dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él se está dirigiendo aquí a aquellos que son suyos, a los creyentes. Ellos van a ser llevados, dice aquí, ante el tribunal de Cristo. Como ya dijimos, ese lugar es conocido con el nombre de Bema. Ese no es el trono de Dios, el gran trono blanco. Él dice que nosotros estamos trabajando. En el versículo 9 de este mismo capítulo podríamos cambiar una palabra allí, y que es procurar, diciendo que nosotros somos ambiciosos también, para, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es una palabra bastante interesante. Uno la encuentra en la carta a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo la usa en la primera epístola. En el capítulo 4 de esta primera epístola a los Tesalonicenses, él dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Tener ambición de ocuparse en sus propios negocios, y eso es muy bueno, ¿no le parece? Aquí nos dice que por tanto somos ambiciosos también, o ausentes o presentes, de serle agradables. Eso es lo que debemos tener en mente cuando hablamos de ser ambiciosos, que trabajemos de tal manera que podamos ser aceptados por Él. Ahora, esta no es una ambición de ser una gran persona. Usted puede ver aquí que nosotros somos aceptados, y creemos que debemos dirigir nuestra atención a esto, pues somos aceptados en el amado, dice Pablo en Efesios en el primer capítulo. Todos nosotros somos aceptados en Cristo, aceptos en el amado. Pero esto es algo un poco diferente. Esto es ser aceptados del Señor. Note esto, por favor. Hay una diferencia en ser aceptados en Cristo y el ser aceptados de Cristo. Hay una distinción bastante grande. Ahora, el ser aceptado en Cristo habla de mi posición delante de Dios. Dios me ve en Él, y Él ha sido hecho para mí todo lo que necesito: sabiduría, justicia, santificación y redención. Él es mi perfección. Dios me ve en Cristo, y yo estoy completo en Él. Y uno no puede agregar nada a lo que ya está completo. Cuando usted tiene un 100% de algo, lo tiene todo. Y nosotros tenemos a Cristo, somos aceptados en el amado. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con eso de ser aceptados de Él o por Él? Esto habla de mi estado. Aceptado en Él tiene que ver con mi posición. Aceptado por Él o aceptado de Él tiene que ver con mi estado. Ahora, ¿cuál es su ambición en el día de hoy, amigo oyente? ¿Ambiciona usted ser aceptado de Cristo o por Cristo? Esta clase de ambición no quiere decir que usted tenga que caminar sobre cualquier persona que se le presente o empujar a un lado a aquellos que están delante de usted para poder alcanzar la cima. Tememos que en muchos aspectos de la obra cristiana hay personas así, que quieren hacerse un nombre para sí mismos. El doctor G. Campbell Morgan cuenta de cómo él luchó con este problema. Él era un maestro de escuela cuando fue llamado a ser un ministro de Dios. Y fue para él un momento muy solemne. Él sintió que el Señor le estaba diciendo, tú has sido apartado de una manera definitiva para el ministerio de la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo? Y lo primero que el doctor Morgan dijo fue, quiero ser un gran predicador. Y esa puede ser una ambición maravillosa. Pero después de un tiempo comenzó a analizar esto en su mente. ¿Quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo? Y luego, cuando él finalmente reaccionó a esto, dijo, bueno, no puedo ser un siervo y un gran predicador a la vez, de modo que tengo que elegir uno de los dos. Finalmente, dijo, bendito Señor, quiero ser tu siervo
antes que ser cualquier otra cosa, y estoy dispuesto a ser un predicador obscuro. Pues bien, amigo oyente, creemos que Dios hizo del Dr. G. Campbell Morgan no solamente su siervo, sino que también lo hizo un gran predicador. Amigo oyente, a veces nosotros pensamos que nuestra ambición debería ser algo grande para Dios. Pero Dios nos dice, yo quiero que ustedes sean mis siervos, eso es todo. Cuando usted y yo podamos decir, Señor, tómame, fórmame, y haz lo que quieras conmigo, entonces vamos a hacer cosas grandes para Él. Usted recordará de la manera que lo dijo Jeremías allá en el capítulo 45, versículo 5. Dijo, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Eso es hablar claro, ¿verdad? Amigo oyente, ¿está usted tratando de hacer grandes cosas para usted mismo? Hay muchos predicadores que son ambiciosos. Hay muchos laicos que son ambiciosos. Hay muchos obreros creyentes y creyentes comunes que son ambiciosos. Pero esta es una ambición egoísta. ¿Quiere usted ser el siervo de Dios? Si usted lo es, entonces puede estar capacitado para hacer algo por lo cual Él le puede dar su recompensa. Hablando honradamente, me estoy preocupando un poquito por esto. Quiero estar seguro de ser su siervo. Quiero ser un siervo ahora. Yo voy a tener que presentarme delante de Él y usted también, amigo oyente. Eso tiene que ser una motivación suficiente para servirle hoy. ¿Está usted haciendo algo hoy? Y cuando decimos hoy, estoy usando esa expresión en una forma más bien relativa. Es decir, en este día en que vivimos, ¿está usted haciendo algo que Él pueda aceptar hoy? Que cuando usted llegue a su presencia, Él pueda decirle, muy bien hecho, buen siervo y fiel. Ese es el primer motivo. Sigamos adelante ahora porque Pablo nos presenta el segundo motivo aquí y lo podemos leer en el versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Biblia habla mucho sobre el temor del Señor. En realidad se nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y hay quienes hoy, en especial los de tendencia liberal, dicen, bueno, uno no necesita temer a Dios. Dios es bueno, es dulce, es amable y tierno, y uno solo tiene que recordar eso y tratarlo, bueno, de cualquier manera que quiera. Él nos perdona mucho. Y estos liberales también enseñan la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre. Y para nosotros esa es una de las doctrinas más condenables que puede existir en el día de hoy. Pero ¿sabe usted lo que dice la palabra de Dios? Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, leemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el día presente, nosotros le estamos dando un pan sintético a la gente. Se le está presentando un evangelio lindo y brillante, pero sin contenido. Pero amigo oyente, nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y Él le ama, Él quiere salvarle. Y si usted no hace las cosas como Él quiere, entonces va a tener que estar en juicio ante Él. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay muchos púlpitos en la actualidad donde no se está presentando un sermón sobre el infierno, no se habla nunca sobre el castigo, tampoco se tocan temas como el juicio. Y como resultado, el juicio de Dios es casi una nota perdida en el protestantismo hoy. El Señor Jesucristo dijo que había venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Amigo oyente, es una cosa terrible el caer en las manos de Dios. Es una cosa temerosa caer en las manos del Dios viviente. Necesitamos reconocer que esto es algo por lo cual vamos a tener que rendir cuentas. Ahora, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En otras palabras, amigo oyente, si usted está presentando todo el consejo de Dios, lo puede hacer de una manera amable, amorosa. Usted no tiene que hacer caer truenos y relámpagos. Pero necesitamos reconocer hoy y declararlo claramente que los hombres están perdidos. Si nosotros decimos esto, no nos estamos encomendando a nosotros mismos. No estamos tratando de ser populares. Siempre tememos a esas cosas suaves y lindas que escuchamos en la actualidad. Hay tantos hoy que tratan de seguir el camino de la psicología. ¿Cómo puede uno llegar a ser un ser humano bien formado? Y eso lo oímos muchas veces.
Y también que no es bueno que uno tenga vibraciones malas. Tiene que tener siempre vibraciones buenas. Permítanos decirle, amigo oyente, y lo decimos cariñosamente, que si usted está sin Cristo hoy, no son vibraciones las que necesita, no necesita tampoco gran cantidad de ideas psicológicas. Usted está en camino al infierno, amigo oyente, porque es pecador. Necesita a Cristo Jesús. Quizá eso no sea muy popular, pero es lo que la Biblia dice, y es lo que nosotros enseñamos de la palabra de Dios. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. No queremos que ustedes se gloríen por nosotros. Lo importante es declarar todo el consejo de Dios, y esa es una motivación suficiente, la de predicar la palabra de Dios. Eso es lo que puede despertar a esas iglesias que están dormidas. Creemos que ya le hemos hablado lo suficiente a la gente acerca de las necesidades. Hay libros escritos sobre eso, y los misioneros llegan y hablan de las necesidades que existen en lugares lejanos. También lo decimos a menudo por radio. Pero tenemos que fijarnos, amigo oyente, en la necesidad de nuestra nación. Cada una de nuestras naciones es uno de los campos misioneros más grandes hoy. Pero tenemos problemas en comunicar eso a la gente. Hay gente en camino al infierno que se codea cada día con usted. Luego continuamos en el versículo 13 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios leyendo, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Usted puede pensar que quizá yo esté loco. Pablo dice, usted puede pensar que estoy loco, pero estoy haciendo esto para Dios. Y usted puede pensar que estoy cuerdo. Pues bien, es para vosotros. Eso es lo que Pablo dice. Y luego él nos da el tercer motivo, que también es una motivación para servir. Leamos el versículo 14 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra ha sido mal entendida. Se ha pensado que el amor de Cristo nos restringe, nos ata, nos amarra, no nos permite actuar. Y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que él está diciendo es que el amor de Cristo nos está empujando, nos está motivando, nos está impulsando. El amor de Cristo nos está lanzando hacia adelante. Es el amor de Cristo el que causa que prediquemos la palabra de Dios. Esa es la motivación. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso fue lo que motivó a que el apóstol Pablo saliera y visitara hasta los lugares más alejados de la tierra. El Evangelio tiene que ser predicado, amigo oyente, en el poder del Espíritu Santo. Y ahora el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe y el Evangelio tiene que manifestar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Esos son los hechos del Evangelio, y cuando nosotros los predicamos a los hombres, les estamos haciendo un llamado para que se reconcilien con Dios ahora mismo. Eso es lo que el Evangelio es. Dios dice ahora que usted puede ser reconciliado con Él. Además, quisiéramos que usted se dé cuenta de algo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto quiere decir en realidad que la humanidad está bajo la sentencia de muerte. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, él era nuestra cabeza federal. Él era la cabeza de la antigua creación. Y esa creación estaba en juicio, digamos, en Adán. Dios le dijo a él, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, de una manera deliberada, desobedeció a Dios. Y él entonces cayó bajo la sentencia de muerte, y cuando hizo esto, se llevó a toda la raza humana con él, porque todos estamos representados en él. Usted y yo hemos nacido en una familia de muerte. Toda la humanidad se encuentra ahora bajo la sentencia de muerte. Alguien ha dicho, en el mismo momento en que uno nace, esa nueva vida que tiene la comienza a perder. Y David dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Él no quiso decir el fin de la vida, sino que quiso decir que toda su vida él había estado andando como por un callejón sin salida de la muerte. Se hacía cada vez más angosto, más oscuro, hasta que finalmente él tuvo que pasar por la puerta de la muerte. Ahora permítanos presentarle una ilustración en cuanto a esto, para aclarar un poco más. Podemos pensar, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Uno de los picos más altos de América es el Aconcagua. Supongamos que en la misma cima de la Aconcagua se encuentra el paraíso. Allí coloca Dios al hombre,
lo coloca a Adán. Ahora, en ese lugar, éste tenía todo lo que era bueno para él. Todo lo que necesitaba estaba allí. Se le dijo lo que no debía hacer. Él era un hombre sin pecado. A él se le había dicho algo que no debía hacer. Sin embargo, él lo hizo. Y entonces cayó. Siempre hablamos de la caída de Adán. Pues bien, él cayó rodando desde esa altura hasta el lugar donde nosotros estamos en el valle. Usted puede pensar que él tuvo una caída bastante grande. Ahora, al caer, él comenzó a traer al mundo una raza. Estos no nacen donde se encontraba Adán antes, allá en la cima, en esa altura donde él había sido inocente, sino que nacen aquí abajo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino a un mundo donde estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Él viene a este mundo, pero no lo hace a la cima de la montaña, sino que, aunque Él es uno sin pecado, Él no va a un lugar donde no hay pecado. Él vino al lugar donde nosotros estábamos. Él era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, pero Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora Él no puede encontrar a ningún hombre en ese nivel de santidad en la cima de la montaña, porque todos han caído aquí abajo a este nivel. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Él viene a nuestro nivel, a este lugar de muerte donde se encuentra el hombre, y Él muere por todos. ¿Por qué? Porque los hombres estaban muertos, y Él bajó a este lugar de muerte. Él levanta, lleva a los creyentes con Él a una vida de resurrección. Ahora alguien quizá diga, bueno, Cristo nos va a llevar ahora a la cima de la montaña. No, amigo oyente, Cristo no nos va a llevar allí. Él nos lleva a los lugares celestiales. Nosotros estamos ahora en los lugares celestiales, y Él nos ha levantado junto con Él, y nos ha preparado un lugar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, si Cristo murió por todos, entonces todos estamos muertos. Él tomó nuestro lugar, y si nosotros vamos a vivir, tiene que ser por medio de la fe en Él, por medio de la fe, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, amigo oyente, nosotros no conocemos a ningún hombre según la carne. Por tanto, en el mundo hay simplemente muchos hombres perdidos. Este hombre puede ser médico, puede ser un profesor de la universidad, puede ser una persona muy distinguida, muy inteligente, pero es una persona perdida si no está en Cristo Jesús. Aquí tenemos a un hombre pordiosero, enfermo, pero nosotros a nadie conocemos según la carne. Es decir, según esta vieja naturaleza, todos están perdidos sin Cristo. Y así están hoy. Y Él dijo que Él murió por todos ellos. Cristo murió por el médico, murió por el profesor de la universidad, murió por el intelectual, murió por el pordiosero y enfermo. Cristo murió por todos ellos. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. El apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, a nadie conocemos según la carne. Luego él dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne. Ahora, creemos que el apóstol Pablo conoció a Cristo en la carne, es decir, físicamente. Creemos que Él estuvo presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. No podemos imaginarnos que un fariseo tan brillante como este joven Saulo no hubiera ido a Jerusalén en esta ocasión en particular. Creemos que Él estuvo presente durante la crucifixión. Amigo oyente, esta es una sección muy hermosa y muy instructiva, pero lamentablemente nuestro tiempo ha tocado ya a su fin y tenemos que detenernos aquí. Amigo oyente, llegamos otra vez a esta maravillosa porción de las Escrituras, que es el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Y comenzamos a leer la primera parte del versículo 16, que dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Vimos en nuestro programa anterior que el hombre estaba ubicado en un nivel bien alto. Adán así lo estaba, pero Adán desobedeció a Dios y cayó. Él cayó de la cima de la montaña. Él estaba allí arriba en la cima de la montaña. Lo habíamos comparado con la cima de la Aconcagua, ¿recuerda usted? Pero él bajó tan bajo, cayendo desde esas alturas. Vino al lugar donde nos encontramos nosotros, aunque nosotros no estábamos entonces aquí. Él llegó a este bajo nivel y comenzó a procrear hijos e hijas en este lugar de muerte. Ahora el Señor Jesucristo vino y se fue de este lugar de muerte. Y aquellos que confían en Él, ¿qué beneficio reciben? Pues bien, Él no los vuelve a llevar a la cima de la montaña para que vuelvan a caer de allí. Él nos va a llevar ahora a un lugar seguro, a lugares celestiales.
Ahora eso es para el Hijo de Dios y le da una nueva interpretación a la familia humana. Y queremos que usted, amigo oyente, aprecie esto porque en realidad es la única solución y la única cosa que nos permite sobrepasar las divisiones que existen, ya sea de color, de raza o divisiones sociales. Él dice una vez más aquí en este versículo 16 de este capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nosotros no conocemos a otra persona como de color negro, no conocemos a aquel otro hombre como de piel amarilla, o a este otro como un hombre blanco, no conocemos a este hombre como una persona rica, ni a este otro como a un pobre. Lo que sabemos de todas estas personas, ya sea negra, amarilla, blanca, pobre, rica, hombre o mujer, es que todos ellos son pecadores. Todos estamos en un mismo nivel. Nosotros no los conocemos según la carne. Usted recordará lo que Santiago dijo. Él dijo que cuando un hombre rico entrara a su congregación con anillo de oro y con ropas buenas, que uno le daba el lugar de honor y que ponía al hombre pobre en un lugar inferior. Él dice que eso está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Como hijos de Dios, nosotros debemos mirar a toda la familia humana como simplemente pecadores. En realidad, la línea divisoria que existía entre el judío y el gentil ha sido borrada, de modo que ambos, tanto judíos como gentiles, son pecadores iguales ante Dios. La única solución es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros a nadie conocemos según la carne. Y el apóstol continúa en la segunda parte de este versículo 16 diciendo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cristo estuvo aquí hace más de 2000 años. Nació en Belén, creció en Nazaret, caminó por Galilea, comenzó su ministerio en Caná de Galilea y fue a Jerusalén. Murió en la cruz en ese lugar. Fue sepultado fuera de la ciudad en la tumba de José de Arimatea. Resucitó nuevamente al tercer día y apareció a aquellos que le pertenecían y ascendió a los cielos. Ahora no lo conocemos más como el hombre de Galilea, amigo oyente. Él no es el hombre de Galilea hoy. Hay muchas personas que durante las fiestas de Navidad cada año hacen un viaje a Belén. Este lugar se llena de personas durante la temporada navideña, y la ciudad de Jerusalén se llena durante la Pascua. Pero la gente que va a esos lugares, no sé lo que estarán buscando. Él no estuvo allí esta Navidad pasada. Es decir, ese pequeño bebé no se encontraba en ese lugar. No lo conocemos más según la carne, amigo oyente. ¿Dónde está entonces? Bien, en este mismo momento, Él está sentado a la diestra de Dios. Él es el Cristo glorificado. Y Pablo dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, no es una identificación como aquel que anduvo por aquí hace más de 2000 años, sino que es mi identificación con Él en la gloria. Y por esa razón debemos tomar este lugar de muerte aquí. Ahora Pablo hace una declaración fantástica aquí en el versículo 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Permítanos cambiar esta palabra criatura por creación. Reconocemos que este versículo es un versículo que se menciona muchísimas veces en la actualidad. Lo hemos escuchado mencionar en reuniones de testimonio. Alguien menciona este versículo y habla de su conversión. Ahora ellos no continúan haciendo las cosas malas que hacían antes y consideran que por tanto es un cumplimiento de este versículo. Permítanos decirle, amigo oyente, y queremos tener mucho cuidado con esto ahora, que si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Pues bien, las cosas viejas que han pasado, recuerde que estamos hablando de que nos encontramos al pie de la montaña, donde todos nosotros somos pecadores que hemos confiado en Cristo. Aquellas relaciones que teníamos antes han pasado. Nosotros ya no nos identificamos con Adán, no estamos identificados más con el sistema mundial, pero ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en el cuerpo de creyentes y pertenecemos a Él. Estas son las cosas viejas que han pasado, y las nuevas cosas ahora se refiere a esta nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo, y eso es lo que tiene valor. Queremos ser bien prácticos en esto. Hablemos de las cosas tal cual son, amigo oyente. Ahora quizá alguien diga, este es un versículo maravilloso, pero ¿cómo puedo conocer absolutamente si yo soy una nueva creación en Cristo? Pues bien,
Escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Confía usted en Él, amigo oyente? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Está usted seguro de eso? Pues bien, si usted confía en Él, entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Que tiene vida eterna, que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él dijo eso. ¿Lo cree usted? Entonces usted es una nueva creación, ¿no es así? Ahora, basándonos en esa experiencia, y esperamos que usted tenga una pequeña experiencia, pero la base no es la experiencia, sino lo que la palabra de Dios tiene que decir. Usted ya no pertenece a la vieja creación que cayó con Adán. La nueva creación está firme en Cristo. Y si usted, amigo oyente, está en Él, usted está en Él. Usted y yo, amigo oyente, estamos en un lugar de peligro en el día de hoy, en un lugar de tentación, y podemos fracasar de muchas maneras. Pero lo maravilloso es que el Señor Jesucristo nos ha redimido. Ahora Pablo habla de esto. Él dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quisiéramos que usted note esto, que es conocido como el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el llamado de Dios a los hombres perdidos en todas partes, para que vayan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas y problemas, con todas las diferencias y dificultades, para que sean reconciliados en Él. Quisiéramos echar una mirada aquí a este tema de la reconciliación. Esto se utiliza 2 veces aquí en el versículo que hemos leído y también 2 veces en el próximo versículo. Luego, en el versículo que sigue, en el versículo 20 una vez más, y el versículo 21 resume todo esto. Ahora nosotros nos encontramos en una sección bastante importante y por un momento lo vamos a considerar. Porque esto nos presenta aquí de una manera maravillosa este ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es algo muy importante. Es tan importante que necesitamos reconocer el lugar que ocupa en el día de hoy. Dios ha reconciliado el mundo a sí mismo. La reconciliación no debe confundirse con la salvación. No quiere decir salvación para todos, sino que quiere decir que es el ministerio de cambiar completamente, es decir, cambiar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Notemos ahora lo que la reconciliación es del lado de Dios. Leamos este versículo 18 una vez más. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de cambiar completamente. Pero, ¿quién está cambiando completamente? Bueno, notemos el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí tenemos algo muy importante y no queremos que usted lo pase por alto. Nunca se dice que Dios ha sido reconciliado. Dios nunca cambia completamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero dice aquí que Él ha reconciliado consigo al mundo. Pues bien, ¿quién es reconciliado? Entonces, el mundo ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado al mundo. Usted observa al mundo por unos momentos y está dirigiéndose, como siempre, por su camino pecaminoso. Cada cual se apartó por su camino, se nos dice. Ahora, ¿cómo ha cambiado Dios al mundo? Pues bien, en su actitud, en su relación y en su trato. Es a través de Cristo que el mundo es conciliado con Dios, es decir, es reconciliado con Dios por la muerte de Cristo. Y eso es lo que Él ha hecho. Este maravilloso ministerio de la reconciliación es la obra que Él ha hecho. Creemos que probablemente sería bueno observar otro versículo en este momento en particular. Vamos a leer los versículos 20 y 21 de la Epístola a los Colosenses capítulo 1. Escuche lo que allí dice. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando se nos dice en otra parte que toda rodilla se va a inclinar delante de Él, ya sean las cosas en el cielo o en la tierra y debajo de la tierra,
Pero uno puede apreciar que el infierno no será reconciliado. Esto, amigo oyente, es el mundo y el cielo y todas sus criaturas las que son reconciliadas con Él. Ahora, ¿de qué manera? Como vimos en el capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, donde también podemos leer en el versículo 22 que dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte de Cristo es lo que reconcilia al mundo con Dios. Dios no es reconciliado, Dios no ha cambiado, pero el mundo ha sido colocado en una posición diferente. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Usted puede apreciar que cuando Adán pecó, cuando se encontraba en el jardín de Edén, un Dios santo no podía tratar de alcanzarlo y salvarlo. Dios tenía que hacer algo acerca de ese pecado, es decir, algo en cuanto a ese pecado. Dios tenía que juzgar al hombre. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios le dijo a Adán que el día que él comiere de ese fruto, él moriría. Pues bien, él murió ese mismo día, espiritualmente. Y 900 años después murió físicamente. Él había muerto espiritualmente, no tenía ya capacidad para Dios, alienado y separado de Dios. Y esa es la misma condición en la que se encuentra el mundo. Y Dios lo tiene que juzgar por eso. Pero ahora Dios, en el día de hoy, tiene sus brazos abiertos para un mundo perdido. Y Él le está diciendo al mundo perdido que vaya a Él, que acuda a Él. El peor pecador del mundo puede llegarse a Él hoy. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que usted sea, usted puede llegar a Él. Y esto quiere decir que Dios hoy, el Dios santo que nos debe juzgar, ahora puede alcanzarnos y salvarnos si nosotros nos acercamos a Él. Ahora este cuadro es simplemente esto. Cuando Cristo murió en la cruz, un Dios santo se volvió hacia el mundo. Él no está reconciliado. Él se sentía de la misma manera antes y todos los sacrificios señalaban hacia la venida de Cristo. Y Dios nunca tuvo sino un solo camino para salvar a los pecadores, a aquellos que se volvían hacia Él. Ahora, Él se ha comprometido con esta palabra de reconciliación. ¿Y para quién es la reconciliación? Pues bien, usted puede apreciar que Dios se volvió hacia los hombres. Uno no tiene que hacer nada para ganar su atención. Dios no es un policía que está esperando que nos acerquemos a Él para tomarnos y echarnos a la cárcel. Dios no está enojado con usted. Él no lo odia, al contrario, Dios le ama en este día. ¿Recuerda usted lo que ocurrió con esa mujer que fue llevada ante el Señor Jesucristo allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan? ¿Recuerda usted lo que el Señor le dijo a ese grupo de líderes religiosos hipócritas? El Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y cómo se apartó de allí ese grupo? ¿Sabe por qué, amigo oyente? Dice allá en el Evangelio según San Juan que él escribió algo en el polvo. Es muy interesante esto porque Jeremías en el capítulo 17, versículo 13 dice, Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Aquellos que se encontraban cerca del Señor Jesucristo, esos fariseos, comenzando con el más viejo hasta el más joven, se apartaron. Los viejos quizá tenían un poco más de sentido común que los jóvenes. Estos quizás se quedaron un poco más, pero los más viejos reaccionaron más rápido. Él estaba escribiendo en el polvo. Uno de los más ancianos podía leer lo que estaba escribiendo. Nadie sabía que él había tenido algo que ver con esa muchacha en la ciudad de Corinto, pero el Señor Jesús sí lo sabía. Quizá lo único que hizo fue escribir el nombre de la muchacha, y este fariseo anciano ya lo pudo leer y de pronto recuerda que tiene otras cosas que hacer. Antes de que pasara mucho tiempo, todos se habían retirado con la excepción de una persona. ¿Y quién era esa persona? El Señor Jesucristo. El único que podía haber arrojado una piedra contra ella, no lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le contestó, todos se han ido, no quedó ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él había realizado la reconciliación. No es que estaba cerrando sus ojos al pecado. Él murió por los pecados de esa mujer. Él le pudo decir a ella, vete y no peques más. Amigo oyente, Dios tiene sus brazos abiertos hacia usted. Veamos ahora lo que Pablo dice en el versículo 20 de este capítulo 5 de su segunda epístola a los Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues bien, el mensaje de hoy es que somos embajadores. Observemos esto por un momento. ¿Quiénes son embajadores? Pues bien, según el diccionario,
es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra cerca de otro Estado. El embajador representa a la persona misma del jefe del Estado que le envía. Nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos en un país extranjero. Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». O sea que nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros somos embajadores aquí en la tierra. ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? Cuando un embajador está presente ante un gobierno, quiere decir que ambos países gozan de relaciones amistosas. Dios todavía está manteniendo relaciones amistosas con este mundo. Pero uno de estos días, amigo oyente, Él llamará a sus embajadores a su patria y entonces comenzará el juicio. Usted puede darse cuenta que cuando el hombre pecó, el Dios Santo volvió su rostro. Pero Dios amó al hombre, y cuando Cristo murió en la cruz, le permitió que le extendiera sus brazos como una bienvenida y decir, «Tú puedes venir. Ustedes son ahora mis embajadores». ¿Y qué es entonces lo que debemos hacer? Podemos presentar el mensaje de Dios de que Él le salvará. Lo que Dios le está diciendo sencillamente es que acuda a Él. Dios no está tratando de igualar la cuenta. Él no le va a castigar. Dios no quiere condenarlo. Dios no quiere poner su mano sobre usted. Si usted es su hijo y peca, uno no va a escaparse. Pero amigo oyente, este es un gran día. Nosotros le podemos decir, reconcíliese con Dios. Y todo lo que Él pide es que usted se vuelva hacia Él. ¿Por qué? Porque Él llevó toda su culpa por usted. Él ha sido reconciliado. Usted no tiene que derramar ninguna lágrima para que Él le acepte. Había un evangelista que siempre estaba tratando de hacer que la gente llorara. Y uno a veces se podía divertir con él y preguntarle cuántas lágrimas había que derramar para ablandar el corazón de Dios. A lo que él contestaba que eso era ridículo. Si uno le decía que hacía falta 12 lágrimas, entonces 11, pues no serían suficientes. Pero eso es algo tonto, y él lo decía también. Y uno podía estar de acuerdo con eso. Uno no tiene que derramar ninguna lágrima, amigo oyente. El corazón de Dios es tierno. Él le ama y quiere salvarle. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que dice aquí el versículo 21, el último versículo de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Él tomó mi lugar en este mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él me ha dado su lugar, me ha vestido con su justicia. Permítanos decirlo de esta manera. Él tomó mi infierno aquí abajo para que yo pudiera tener su cielo allá arriba. Él lo hizo por mí. Amigo oyente, Él está diciendo que hizo lo mismo por usted. Él está diciendo que sea reconciliado. ¿No quisiera usted mirarle a Él? ¿Por qué no se acerca a Él? ¿Por qué no confía en Él? Él no va a poner sobre usted su mano como castigo sobre usted. Él llevó todas sus culpas por amor a usted. Él lo toma a usted de su mano y nunca perecerá si se allega a Él. Amigo oyente, hágalo ahora. Hágalo hoy mismo. Podemos decir de paso que esto es una palabra maravillosa. ¿Se lo ha contado a alguna otra persona? Hablando honradamente, amigo oyente, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, ¿qué está haciendo usted hoy para presentar este mensaje de reconciliación a un mundo perdido? Dios ha sido reconciliado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él siente lo mismo en este momento que lo que sintió el día que murió en la cruz del Calvario para salvarle. El mundo ha sido reconciliado con Él, pero usted va a tener que volverse hacia Él, y por medio de la fe lo puede hacer. Prediquemos esta palabra. Si usted no lo está haciendo en otra parte, ayúdenos a que nosotros lo hagamos hoy. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Amigo oyente, llegamos hoy al capítulo 6 en nuestro recorrido por esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y estamos en un capítulo que hemos llamado el consuelo, la consolación de Dios para todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Tenemos ante nosotros los requisitos de un buen ministro de Jesucristo. Y ninguno de nosotros puede leer esto sin exclamar, ¿quién es capaz de hacer estas cosas?
Ninguno de nosotros puede llegar a cumplir todo lo que se indica aquí. Vamos a observar eso más adelante. Y quisiéramos que usted note que todavía estamos en la sección del consuelo, la consolación, el estímulo de Dios. Eso lo tenemos en los primeros 7 capítulos de esta segunda epístola a los Corintios. Hemos estudiado hasta ahora el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento. Primero tuvimos el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo. Eso lo estudiamos allá en el capítulo 3. Después vimos el ministerio del sufrimiento por Cristo, el ministerio del martirio por Cristo. Ahora tenemos ante nosotros el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Este es un ministro completo. Miremos esto por un momento. Tenemos ante nosotros a quien podría ser el ministro ideal. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Queremos dar énfasis aquí a esto que se nos dice sobre ser colaboradores, es decir, que laboramos, trabajamos juntos. Necesitamos reconocer que existe una línea divisoria entre los hombres en nuestros días que necesita ser borrada. Esta línea está entre el clero y el laicismo, pudiéramos decir. Hay ciertas personas que han recibido el don de la enseñanza, y hay aquellos que han sido llamados a enseñar, otros a ser pastores. Hay aún otros que han sido llamados a ser misioneros. Hay algunos que son llamados a tener cierta relación, pero todos han recibido un don. Nosotros llamamos a algunos laicos, y tenemos una división hecha entre el púlpito y el banco de la iglesia, y no hay necesidad de esta distinción que hacemos hoy. Somos colaboradores, es decir, trabajamos todos juntos. Si usted es uno de aquellos que se sienta en un banco de la iglesia y nos está escuchando hoy, usted es tan responsable como yo en la proclamación de la palabra de Dios. Quizá hayamos recibido un don diferente al suyo. Quizá sea usted el presidente de un banco o de una gran empresa. Quizá sea el chofer de algún camión, o aún podría ser una ama de casa. Pero hablando francamente, amigo oyente, usted es tan responsable como yo de la predicación de la palabra de Dios en la actualidad. En realidad, nosotros necesitamos reconocer que Dios ha dado a la iglesia ciertos hombres que pueden enseñar, ciertos hombres que pueden actuar, funcionar como pastores, y otros que han recibido dones diferentes que pueden usarse en la obra de Dios en nuestros días. Eso es para equipar, preparar a los creyentes para que ellos sean siervos. Y una vez más, deseamos mencionar lo que dijimos en un programa anterior de algo que escuchamos decir a un amigo y que dijo que los pastores no producen ovejas, sino que son las ovejas las que producen otras ovejas. Muchas personas piensan que el predicador es el que tiene que ganar a toda la gente para Cristo, que ese es su trabajo, o si no, que lo haga el evangelista. Pero amigo oyente, permítanos decirle que esa es su obligación también, es obligación suya. Dios ha dado maestros, predicadores, evangelistas y misioneros para que todos estos preparen y enseñen al cuerpo de creyentes, es decir, a aquellos que están en el ministerio. Este ministerio incluye a aquellos que ocupan un lugar en los bancos de la iglesia, para que ellos sean preparados para salir a testificar. Ya sabe que el pastor no es el que produce las ovejas. Él las puede alimentar y cuidar, él las apacienta, él pastorea las ovejas, pero no las puede producir. Las ovejas necesitan producir ovejas. Toda la obra de la iglesia el día de hoy se encuentra estancada porque las ovejas no están testificando. Hay algunos que deberían estar testificando en nuestros días. Y quisiéramos volver a hacer una pregunta, y estamos siendo bastante personal en estos días, pero ¿qué está haciendo usted, amigo oyente, para proclamar la palabra de Dios a otros? Hay algunos que nos están escuchando en esta ocasión que pueden hacer algunas cosas que yo no puedo hacer y que ningún predicador de su país puede hacer. ¿Sabe lo que es? Hay ciertas personas que tienen mucha confianza en usted y que no me escucharían a mí ni por 5 segundos, pero que escucharían lo que usted tiene que decir. Quizá usted podría conseguir un horario de programas y dárselo a sus amigos. Quizás una palabra suya provocaría que ellos escucharan los programas donde se presenta la palabra de Dios. Encontramos que hay personas que están siendo llevadas a Cristo en nuestros días porque alguien habló con ellas sobre los programas y les invitó a que los escucharan. Hay otras personas que pueden colocar anuncios en los periódicos locales. Nosotros no podemos hacer eso, no es nuestro método, pero hemos visto que esto ocurre en varios lugares y nos enteramos de eso.
Hay aún quienes están interesados en que las personas de su ciudad o de su pueblo puedan escuchar la presentación de la palabra de Dios. Cierto hombre de negocios, por ejemplo, que es una persona muy buena, pero hablando honestamente, él no puede hablar. Es decir, sí puede hablar, pero tiene cierto problema. Lo que él hace es conseguir grabaciones de los programas y las hace circular entre sus conocidos. Las lleva a los diferentes lugares que visita. Él es un hombre de negocios muy destacado y le gusta mucho ir a llamar a la puerta de uno de sus trabajadores durante el anochecer y llevarle una grabación con una grabadora para que la pueda escuchar. Él va a visitarlos y les dice, yo quisiera que ustedes escuchen esto por un momento. Y esto, amigo oyente, es testificar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que somos colaboradores suyos. Y aquí Pablo dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno recibir en vano la gracia de Dios? Pues bien, es de esta manera. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al amor de su corazón, o sea, al amor del corazón de Dios? Dios nos está colmando de su bondad y su misericordia. Nosotros podríamos gozarnos de la salvación de la gracia de Dios, y sin embargo estamos viviendo vidas carnales, vidas mundanas. Eso es lo que quiere decir recibir en vano la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos reconocer. Es muy importante que lo hagamos. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay muchas personas que dicen, bien, yo no voy a aceptar a Cristo ahora, lo haré en otra oportunidad, y lo postergan. Hay otras personas que dicen también, bueno, yo voy a esperar hasta que venga cierto evangelista a mi ciudad. Hay muchos que hacen eso. Muchos pastores nos han indicado que así sucede. También dicen, yo esperaré hasta que tengamos una reunión especial. Ahora, amigo oyente, yo no sé quién es usted, dónde está o cómo está en este momento. Pero si usted no es salvo y me está escuchando, para usted ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora mismo, amigo oyente, no es mañana. No cuando tenga oportunidad de escuchar a un gran predicador o algún gran mensaje. Si usted nos está escuchando en este momento, este es el tiempo aceptable. No sabemos qué hora es donde usted está escuchando ahora porque este programa se transmite a diferentes horas por diferentes emisoras. Pero mire usted su reloj, y cualquier hora que ese reloj indique, ese es el tiempo para usted. Ahora, amigo oyente, ahora es el tiempo aceptable. Ahora usted dirá, ¿por qué no lo puedo aceptar mañana? Pues sí, lo podría hacer, pero no hay ninguna garantía de eso, amigo oyente. Lo importante es que Dios dice que debe hacerse ahora mismo. No es ahora o nunca, sino ahora mismo. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Dice aquí Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Tenemos que comportarnos de tal manera que no lastimemos los sentimientos de alguna persona. Quizá para algunos pastores que están mucho tiempo en una iglesia, esto sea un poco difícil, pero eso es lo que debemos tratar de hacer. Hay muchos que están listos para ser heridos por cualquier cosa que uno haga o por dejarla de hacer. De modo que tenemos que andar con mucho, mucho cuidado. En una pequeña ciudad, en un restaurante, había un cartel que decía, no se puede complacer a todo el mundo, pero lo tratamos de hacer. Y amigo oyente, quizá muchos pastores deberían poner eso en su oficina o en sus hogares. No podemos complacer a todos, pero lo intentamos. En este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, tenemos 3 juegos o 3 conjuntos de 9 cosas que deberían caracterizar el ministerio. Esto es bastante interesante. Vamos a pasar por ellas quizá un poco rápido, pero queremos que usted note lo que dice aquí en el versículo 4, en su primera parte. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con mucha paciencia. Eso ocupa el primer lugar en la lista. Esto me hace tropezar aquí mismo al comienzo. Esta es una de las cosas que, francamente hablando, me falta a veces. Ahora, el segundo punto que se presenta es en tribulaciones.
Y esto es algo que muchos hombres que están en el ministerio tienen que soportar. Yo creo que muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos esto que dice este versículo 4, de estar en necesidades. Muchas personas tienen que padecer la falta de comida, vivir en un hogar pobre y pasar lo que aquí dice muchas necesidades. Muchas veces tienen que ir a dormir con el estómago vacío porque no han tenido con qué comprar la comida. Y yo sé que hay muchos que pueden hablar de este asunto con mucha más experiencia que lo que yo puedo hacerlo. El doctor Ironside cuenta que cuando él era un joven predicador, tuvo que predicar en cierto lugar por 3 días consecutivos, y que no tuvo nada que comer durante esos 3 días. Él cuenta que predicó ante esa gente, indicando que él estaba viviendo por fe, y ellos lo dejaron vivir por fe, ya que no le dieron nada de comer. Pero en cierta mañana, cuando él estaba pensando si se quedaba en la cama durante la hora del desayuno, o si se levantaba y se apretaba el cinturón un poco más, notó que alguien deslizaba una carta por debajo de la puerta de su habitación. Se levantó y la tomó, y al abrirla pudo ver que ésta contenía dinero que alguien estaba compartiendo con él. Por tanto, salió inmediatamente y pudo disfrutar de un desayuno como nunca antes lo había hecho en su vida. Hay muchas personas, amigo oyente, que en nuestros días saben lo que significa esto de las necesidades y de las aflicciones. Quizá la generación más joven no lo conozca. Por eso es que tenemos esa separación entre las generaciones el día de hoy. Dice aquí este versículo 4 en su segunda parte, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Luego continúa en el versículo 5, en azotes. Tenemos la idea de que muy pocos de nosotros sabemos lo que quiere decir esto de ser azotados. Pero muchas veces hemos sido heridos en el rostro por una declaración insultante que hemos recibido de alguna persona en nuestro círculo. Luego, continuando con este versículo 5, tenemos en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todas estas cosas que tenemos aquí, amigo oyente, son cosas que deberían identificar el ministerio. Quizá no todas ellas, pero ciertamente muchos de los que están en el ministerio saben de estas cosas. Luego, continuando con el versículo 6, se nos dice que debemos hacer las cosas en pureza. Amigo oyente, esto es muy importante, que un ministro sea puro en su vida. Una de las cosas que más daño hace al ministerio es cuando un ministro es hallado culpable de algo que es inmoral. Eso ciertamente perjudica en gran manera al ministerio. La pureza es algo muy importante y no es algo que está fuera de moda. Luego se nos dice aquí, y en ciencia. Ciencia aquí quiere decir conocimiento, y no solo se refiere a la palabra de Dios, sino que el predicador tiene que conocer muchas otras cosas más. Él tiene que mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en la época en que está viviendo. Más adelante leemos en longanimidad. Esta palabra vuelve a presentarse aquí y longanimidad es paciencia, pero mejor vestida. Ahora, siguiendo en este versículo tenemos en bondad en el Espíritu Santo. Y que Dios tenga misericordia de cualquier predicador que trate de predicar sin el Espíritu de Dios como guía e inspiración. Eso es lo que más nos preocupa sobre todas las otras cosas. En lo que hemos trabajado en el ministerio, en cada oportunidad que tenemos que presentar el mensaje, oramos al Señor pidiéndole que nos ayude a predicar en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo confiar en mí mismo, amigo oyente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el mensaje entonces tiene poder. Luego se nos dice, en amor sincero. Esto es algo que hace mucha falta en nuestros días. Un amor que sea genuino. No pretender ser santo diciendo ciertas palabras típicas, bien conocidas, y que todos repiten. O decir cuánto uno ama a los demás, y luego atacar por la espalda. Tenemos demasiadas personas de esa clase y en realidad no las necesitamos. Lo que necesitamos, amigo oyente, es amor sincero, genuino, real, verdadero. Porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Esto es lo de importancia que debemos notar. Ahora encontramos más adelante que se nos dice, en palabra de verdad. Ahora esto de palabra de verdad quiere decir que el predicador debe conocer bien su Biblia. Luego se menciona en poder de Dios. Eso es de mucho valor. Siguiendo la lectura, vemos algo más. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Notemos ahora que entramos a otro grupo de palabras que comienzan con esto de por honra y por deshonra. Diríamos que esto nos da un ministerio bien equilibrado. Demos lectura al versículo 8 en su primera parte.
por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Hay personas que van a decir cosas de usted que son malas, pero nosotros debemos servir sin reconocer eso, sin prestarle atención. En otras palabras, un halago también puede perjudicarlo a uno. En una de las obras de Shakespeare, uno de sus personajes dice, «Mis amigos me alaban y me hacen comportar como un asno, y mis enemigos me llaman asno». Y preguntamos nosotros cuál de ellos es peor. Tenemos aquí algo malo y algo bueno. Hay cosas que nos halagan y hay quienes dicen cosas malas de nosotros. Y luego continúa el versículo diciendo, «Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos». Y amigo oyente, el ministro de Dios quizá no sea muy bien conocido. Y continúa el apóstol diciendo, «Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos». Tenga cuidado cuando encuentra algún ministro que sea muy rico. Se supone que nosotros no debemos enriquecernos en el ministerio. Y continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 10 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, «Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo». ¿Recuerda usted lo que Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios? Él dijo, «Todas las cosas nos pertenecen, y Cristo es nuestro, y todo es nuestro hoy». Yo soy rico, amigo oyente, pero también soy pobre, y usted no sabe lo pobre que soy. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, pero en nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios.